Muchas gracias. Hemos escuchado una intervención muy interesante de nuestra hermana que muestra los aspectos generales, comunes, que plantea la vigencia o no de la democracia intercultural y nos motiva no solamente a reflexionar sobre el aspecto general de la situación de los pueblos indígenas en el continente, sino también sobre nuestro aspecto particular acá en Bolivia, porque no solamente hay aspectos históricos comunes, una experiencia histórica similar, sino también bases culturales que son aproximadas en muchos aspectos y que permiten, digamos, hacer este tipo de reflexión. Es interesante notar cómo el documento que ella leyó, un documento de 1894, plantea una expectativa de las poblaciones indígenas que redactan este documento. En definitiva, esas comunidades tienen una igualdad civil y política. Si analizamos documentos y experiencias históricas que ha habido en otros países, por ejemplo en los países andinos, también ha habido ese aspecto subyacente. O sea, las poblaciones indígenas han exigido una igualdad, han exigido un acceso a derechos que ellos veían que se les estaba, digamos, negados. Esto a primera vista podría parecer un discurso integracionista, sobre todo en un marco conceptual actual en el que se valoriza de manera exagerada, a mi modo de ver, el aspecto de diferencia cultural y de modelo, digamos, de civilización. Parecería coherente que las poblaciones indígenas hubiesen de manera consistente y permanente reclamado una diferencia, un derecho a la diferencia, o remarcado los aspectos distintivos que los diferenciaba de la situación colonial. Pero sin embargo llegamos a esta paradoja, porque evidentemente existen culturas diferentes, existen, digamos, mundos, visiones diferentes, pero objetivamente el reclamo de los pueblos indígenas ha sido de participar. Acá mismo en Bolivia, en Huarizata, el reclamo de la gente en la década de los años 30 era simple y llanamente aprender a leer y escribir, a tener escuelas. Y la reacción de los hacendados, la reacción del poder era negar ese derecho. La amenaza de los hacendados era de cortar la mano a aquellos que osaran leer o escribir. Y los dirigentes comunarios eran perseguidos. Y todos conocemos la epopeya ¿no es cierto?, que llevó a lo que ahora es la Normal de Huarizata. Elizardo Pérez, nuestros hermanos aymaras, que sobrepasando, digamos, un ambiente bastante hostil, lograron crear esa unidad educativa que posteriormente fue atacada por el Estado y que finalmente está convertido hoy día simplemente en una normal. Entonces, ¿a qué se debe, digamos, este aspecto? Se debe a que cada situación social, digamos, es tributaria de las ideas que están dominantes en el momento. Y ahora está dominando una serie de ideas en las cuales lo que es una evidencia, la interculturalidad, la existencia de culturas diferentes, se ve reforzada por interpretaciones culturalistas, es decir, interpretaciones que tratan de dar sentido, digamos, a esa diferencia cultural y que ponen, digamos, a los aspectos sociales, políticos, bajo un enfoque determinado. Pero ¿cuál es este enfoque en definitiva? Nosotros pensamos, y como también lo piensa, digamos, la sociedad boliviana en el momento y el mismo gobierno en las iniciativas que tiene, que hay elementos que no se pueden separar. Hay un elemento de democracia, elementos de justicia social y hay también lo que se llama la descolonización. Y lo que tenemos en América y lo que tenemos en nuestros países son casos todavía fallados de descolonización en espera, digamos, de respuestas políticas que solucionen este problema. Y la descolonización, no es cierto, empleando, digamos, una terminología histórica, es simplemente el acceso de pueblos que han sido privados de su autodeterminación al derecho de gobernarse y de integrarse a una sociedad mundial. Si vemos, ¿no es cierto?, lo que es la época dorada que llama de la descolonización, los años 65 más o menos, donde multitud de pueblos colonizados en África y en Asia se dieron a la independencia, sucedió eso. O sea, esa base histórica, esa base civilizacional, esa base cultural, le sirvió de impulso para el acceso, digamos, a sociedades o a momentos contemporáneos.
O sea, en esa época no había el discurso de la identidad cultural tal como lo conocemos ahora, de la particularidad, digamos, étnica. Más bien era al revés. O sea, los pueblos que se descolonizaban buscaban la articulación con las teorías universales, el marxismo, el socialismo, en casos muy raros, digamos, el liberalismo. ¿No es cierto? Pero era la relación que tenían con estas ideas dominantes las que daba el impulso, digamos, al autogobierno. Entonces, descolonización es autogobierno. Pero ¿qué sucede? En América del Sur, particularmente, no ha habido este tipo de descolonización. Los pueblos que han sido sometidos y que son a partir de la experiencia de Cristóbal Colón y de la colonia española, no han adquirido la libertad de poder autogobernarse, sino que se ha seguido en una posición subordinada, en una posición dependiente. Y sin embargo, ha habido otro caso, otra experiencia. Se crearon pueblos descendientes de la colonia que sí hicieron su guerra de liberación, su guerra de independencia, y se crearon las repúblicas latinoamericanas tal como las conocemos actualmente. Pero estas repúblicas, si bien se produjeron un antagonismo y una contradicción real, porque el poder español, tenemos que recordar, era tan arbitrario que ni siquiera a sus hijos daba, digamos, ciertas prerrogativas. Los poderes administrativos estaban reservados exclusivamente a los hispanos. La economía estaba centrada, digamos, sobremanera con la metrópoli. El tipo de desarrollo local, autónomo, etcétera, estaba vedado para estos lugares. Si el poder español era de manera tan rígida hacia sus propios hijos, evidentemente la relación de dominio y de exclusión hacia las poblaciones indígenas era mucho más fuerte. Pero esta independencia no significó la independencia de los pueblos originarios. Quienes se liberaron, quienes crearon las repúblicas criollas, no tomaron en cuenta ni asumieron, digamos, la libertad de los pueblos indígenas. Más bien se produjeron relaciones contradictorias y antagónicas. En el caso de Bolivia, la rebelión de Túpac Katari en 1871 no fue antecedente al grito libertario de Pedro Domingo Murillo. Pedro Domingo Murillo, más bien, y como lo demuestran nuestros historiadores, fue un carcelero de Túpac Katari. Y la exclusión, los modelos rígidos, culturales, políticos, étnicos que tenía la colonia, incluso de manera irónica, se vieron mucho más, con mucha mayor intensidad, se manifestaron en la república que, vuelvo a repetir, que durante la colonia. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos acá un problema de descolonización pendiente, un problema de descolonización que contempla los derechos históricos de las poblaciones indígenas y que tiene que contemplar la existencia real y objetiva de las naciones latinoamericanas. Entonces, esto vuelve mucho más compleja la situación. Entonces, cuando la situación es compleja, ¿no es cierto?, surgen a veces las respuestas acertadas, pero también surgen las respuestas rápidas que buscan, digamos, soslayar la complejidad de la situación. Cada vez, históricamente, no sé si es lo mismo en el caso de otros países, pero en el caso de Bolivia, cuando los colonizados, o las organizaciones insertas en el mundo colonizado, en los pueblos indígenas, lanzaron su propia voz, nunca tuvieron un eco, digamos, receptivo. Surgió en la población boliviana el miedo de la venganza étnica. El mismo discurso, digamos, que hoy es vigente, de la diversidad cultural, la huipala que flamean las paredes, las formas propias de organización, cuando era dicho por organizaciones indígenas en los años 80, en los años 90, era motivo de ataque y de repulsa. Sin embargo, digamos, hoy día es un discurso generalmente aceptado. Y es que se plantea la situación siguiente. Es que es posible, digamos, una descolonización a partir de la iniciativa del Estado colonizador, o se requiere, digamos, ensayos y técnicas y prácticas nuevas. Y en esto viene, digamos, el tema de la democracia multicultural. Evidentemente, no es posible plantearse esquemas de gobierno viables si no tomamos en cuenta el aspecto democrático. Digamos, no tomar en cuenta el aspecto democrático es apostar por formas de gobierno que no solamente históricamente han fallado y han provocado excesos, digamos, en cuanto al costo civil y material,
sino que vuelven inviables lo que es importante en una sociedad contemporánea, es decir, la viabilidad del conjunto y un puesto, digamos, expectable en un contexto internacional. Sin embargo, en este aspecto de democracia intercultural se sobreexagera, a mi modo de ver, aquello que justamente se negaba antes, es decir, la diferencia cultural. Si los pueblos indígenas eran diferentes y se han sentido siempre diferentes, ¿cómo se explica su anhelo, digamos, de derechos, de integración, de igualdad civil y política, como reclama, digamos, el documento que leo la hermana de 1894? Evidentemente, hay la pluma de quien lo ha escrito, ¿no es cierto? Y es posiblemente un ladino, como llaman en Guatemala, quien lo haya hecho. Pero de ninguna manera, digamos, esa intermediación traiciona radicalmente la idea central, digamos, el anhelo central. Entonces, estamos en un momento en que justamente este deseo de integración, de igualdad, de ejercer el poder de descolonización, puede quizás ser estorbado por una sobrevaloración de la diferencia. Porque la sobrevaloración de la diferencia requiere eminentemente cosas distintas, que no tienen un eje común. Y cuando no hay un eje común, valores políticos como la democracia se muestran inconcebibles o por lo menos dificultosos. ¿Cómo podemos, digamos, plantearnos un proyecto global de gobierno si suponemos, digamos, que hay radicalmente formas distintas, digamos, de gobernarse o de plantear la expectativa social? Este aspecto viene además de una manera mucho más dramática, a mi modo de ver, por la influencia que tienen ciertas teorías en la actualidad, teorías bastante ligadas al posmodernismo y a la multiculturalidad, donde incluso cuestionan el aspecto de conocimiento de la realidad, el aspecto de la técnica y de la ciencia, poniéndole como atributos, entre comillas, perversos del mundo occidental. Y el indígena tendría por definición una aproximación diferente del mundo, una cosmovisión tan radicalmente diferente, ¿no es cierto?, que merece casi extasiarse y reverenciar. El indígena sería un ser que comparte con el cosmos un conocimiento diferente del occidental y que en sí le da atributos, digamos, diferentes, y que su manera de conocer y comprender el mundo le niega, digamos, el acceso a la técnica y a la ciencia, porque estos serían aspectos del modernismo, que sería una expresión del mundo occidental que lo ha utilizado para mantener una hegemonía y una dominación mundial. Y combatir la hegemonía, combatir la dominación, evidentemente significaría tener otros esquemas mentales. Y este es un aspecto bastante crucial a mi modo de ver, ¿no es cierto?, que se lo admite comúnmente, digamos, porque es un poco la idea dominante, pero que niega, digamos, un aspecto básico de la universalidad del hombre. ¿No es cierto? O sea, es real, digamos, que tenemos culturas diferentes, es real que haya expectativas políticas diferentes, pero se supone que sean sobre una base común. Y cuando esa base común, digamos, no existe, entonces se plantean temas, digamos, se plantean continentes inexplorados y que pueden dar, digamos, soluciones inconcebibles y quizás dramáticas. Entonces, en este sentido de la democracia intercultural, se están dando en muchos países ensayos, fruto fundamentalmente de la lucha de estas poblaciones. Bolivia tenemos quizás una de las realizaciones más avanzadas. La Constitución Política del Estado, en su artículo 11, reconoce tres formas de democracia: la representativa, la participativa y la comunitaria. Y el rey del régimen electoral, ¿no es cierto?, introduce el concepto de democracia intercultural y trata de articular, digamos, este reconocimiento con las formas de procesos políticos electorales que van a venir. Y en este aspecto, ¿qué sucede? Estamos en un momento de bastante expectativa. Tal como es Bolivia, fundamentalmente, tal que son sus características políticas, lo que sucede en estos momentos va a marcar, para bien o para mal, lo que va a venir en muchos años a venir. Si es positivo, digamos, va a poner en marcha procesos de resolución de conflictos que las otras formas políticas, los otros modelos habían soslayado e incluso lo habían agudizado. Pero si hay equivocación, también todos lo van a tomar en cuenta, pero como algo para tratar de desarmar y tratar de poner, digamos, en términos viables lo que, digamos, de por sí se ha mostrado incomprensible, digamos, y contraproducente.
Entonces, este periodo, que a mi modo de ver requiere, digamos, una claridad. Y esa claridad tiene que ser enfocando, como dijo la hermana, el aspecto político de lucha concreta de los pueblos indígenas. Entonces, hay un enfoque que es demasiado cultural, pero los problemas políticos son concretos, son reales, son sociales, son económicos. Y en última instancia tenemos que ver cuál es la base de la cultura, o tenemos que ascribir al hecho de que la cultura sería un ente que existe independientemente de una base social y material, tiene existencia por sí misma y que incluso puede crear la realidad material. Pero quienes pensamos que la cultura tiene su origen en la cuestión concreta, en lo real, en las relaciones de poder, en las relaciones económicas, pensamos que ese es el aspecto que hay que tenerlo dominante. Hay realizaciones que se hacen en este momento que evidentemente parten de ese reclamo, de ese movimiento colectivo que se ha generado desde hace mucho en Bolivia, de esas rebeliones continuas, de esos reclamos de autogobierno, pero que no ha tenido su reflejo en una maduración institucional y en una conceptualización política e ideológica. De esta manera, a ese proyecto que tienen los pueblos indígenas viene siempre como contenido o como expresión la idea que se desarrolla en otro lugar. Y llegamos, digamos, a una situación bastante compleja y paradoxal, que se trata de liberar al indígena con pensamientos que vienen del mundo colonizador. Si esto es así, evidentemente ninguna idea está mal, ya lo habíamos visto en el mundo, los procesos de descolonización de los años 60, 70 en el mundo, la articulación con las ideas dominantes era una cuestión inevitable, digamos, para la liberación de los pueblos colonizados. Pero nos planteamos ahora cuál será esa efectividad cuando las ideas dominantes son ideas bastante complicadas, que a veces reproducen más los conflictos internos y profundos de la sociedad occidental que los anhelos de los pueblos originarios. El rechazo, por ejemplo, al progreso, que, digamos, soslaya cualquier observación simple que tengamos en nuestra sociedad, por ejemplo. Cuando vemos la cantidad de migrantes indígenas que vienen a la ciudad, no vienen, digamos, nuestros nortepotosinos, no vienen para comunicarse, digamos, con los espíritus en las esquinas de la ciudad de La Paz, sino para soslayar la miseria y la carencia material que se tiene. Entonces, ¿de qué manera para este proceso de descolonización puede ser positiva, digamos, una articulación con las ideas actuales, o quizás simplemente nos plantea la necesidad de la creación de un mundo conceptual nuevo que pueda alumbrar y que pueda permitir estos derechos históricos soslayados y que pueda dar quizás contenido a las experiencias políticas que en Bolivia, en Ecuador y en otros países se ponen en marcha? Muchas gracias.